Es un gusto que nos estén acompañando, les doy las buenas tardes. Su servidor, Asael Ortiz Lascano, profesor investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Estamos aquí justo para el programa Editorialmente, que como ustedes saben, justo la intención es hacer la presentación de diversos textos y en este caso, dado la situación de pandemia, la estaremos haciendo de manera virtual. El libro que se estará presentando esta tarde es el siguiente. Ahorita lo estaremos proyectando de manera más puntual de forma electrónica, pero este texto, 30 años de historia del Centro de Estudios de Población de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Más que una presentación de los artículos, que sí lo haremos obviamente, pero la presentación tiene también más que ver en ese sentido con la historia de la demografía en el contexto nacional y en el contexto local. Es importante mencionarles que la Autónoma del Estado de Hidalgo en un momento se va a sumar a aquellas instituciones en el contexto nacional que tienen un interés específico por conocer cuál es el comportamiento de la demografía y qué rumbo puede tomar en el contexto del agregado nacional. Yo creo que en ese sentido, entonces, trataré de explicar cuál ha sido la situación de la demografía, que hoy lo conocemos más como estudios de población, que es justo el texto, el texto que nos está presentando. Y entonces para poder dilucidar cuál ha sido este cambio. De manera general, creo que lo hemos charlado en algunas otras presentaciones, las esperanzas de vida en el contexto mundial siempre fueron muy bajas. Las esperanzas de vida empezaron a aumentar, empezaron a verse con incrementos sustanciales a partir de 1700, 1750, cuando tenemos el crecimiento económico importante en el contexto europeo, cuando aparecen los fármacos, aparece el drenaje, aparece los distintos métodos para llevar agua a las ciudades, y entonces las ciudades empiezan a transformarse. Junto a ello, no va a tardar mucho, va a venir una industrialización, y esto va a generar también que las ciudades se urbanicen, y entonces eso tiene impactos importantes en que hay un aumento importante de las esperanzas de vida. Justo ahí estamos hablando en ese punto nodal. No quiero a lo mejor contradecir algunos planteamientos teóricos del gran doctor Enrique Dussel, pero voy a tomar como ejemplo el caso europeo. Bueno, el doctor Dussel dice que muchas veces solamente tomamos casos europeos y que en ese sentido estamos occidentalizando la ciencia, y no quisiera yo caer en ese parteaguas que él ha dilucidado de manera tan excelente. Pero voy a tomar como ejemplo el caso de los europeos, porque de ahí van a nacer una teoría que se llama la teoría de la transición demográfica clásica que nosotros conocemos y que prácticamente es un eje de columna para la demografía y para los estudios de población. Y entonces en ese momento que les estoy platicando de desarrollo de los europeos, hay una preocupación. Las esperanzas de vida son bajas y la mortalidad y la fecundidad es alta. Cuando vienen los fármacos, viene el agua potable, vienen los medicamentos, el drenaje, empieza a darse la urbanización, las empresas empiezan a jugar un papel importante dentro de las ciudades, hay una tecnificación, entonces las esperanzas de vida empiezan a incrementarse paulatinamente. Esto da como origen que distintos pensadores retoman instrumentos principalmente estadísticos y matemáticos y tratan de darle una explicación a la fecundidad y a la mortalidad. Ahí tenemos el surgimiento de las tablas de vida, por ejemplo. En el caso inglés se empiezan a revisar las tablas de vida y uno de los grandes hallazgos es que las personas no mueren por ser católicas o ser protestantes, por ir a una iglesia o por oponerse a los planteamientos del Estado. No, se dan cuenta que hay un comportamiento natural de la mortalidad y entonces se encuentra
lo que nosotros hoy conocemos como la curva de mortalidad. Con una menor edad tenemos una mayor probabilidad de vida, conforme vamos avanzando en la edad, hay una mayor probabilidad o un mayor riesgo de fallecer. Pero esto también, estos primeros estudiosos empiezan a hacerlo de manera muy particular, muy específica, para algunos comportamientos, para hombres, para mujeres, para trabajadores de determinado rango. Hoy esas tablas de vida la tenemos incluso en los autos, en los quesos, cómo mueren los autos, y a partir de ahí se hacen las tablas de cobro del aseguramiento de los vehículos. O también tenemos el desplazamiento de los lácteos y de los quesos y de la leche, la crema. ¿Cuánto tiempo tardamos en hacerlo? ¿Cuánto tiempo tardamos en venderlo? ¿Cuánto lo vamos a tener en los anaqueles? ¿Cuánto tiempo va a estar en el tránsito a las tiendas o a los supermercados? ¿Cuánto tiempo va a estar en esos anaqueles? ¿Cuánto tiempo va a tener el último consumidor en adquirirlos, llevarlos a casa y todavía tenerlos en el refrigerador? Entonces, vean ustedes la utilidad de esas herramientas. Entonces, para no salirme más allá de este tema, estamos justo sobre 1700, 1750, 1800, tenemos un crecimiento demográfico que empieza a ser ya connotado, y entonces justo ahí aparecen distintas corrientes económicas que empiezan a cuestionar qué va a pasar con ese crecimiento demográfico. Empiezan a decir que probablemente es muy bueno porque entonces va a facilitar que haya mano de obra barata. Y entonces por ahí alguno de esos pensadores de economía considera que la población incide de manera benéfica en esa variable flexible que va a ser el salario. Si tienes mucha población, puedes hacer que estén dispuestos a trabajar por un menor salario, porque siempre va a haber alguien que tenga más necesidad de cobrar el día de hoy, menos por la actividad que se hizo el día de ayer, por la misma actividad que se hizo el día de ayer. Entonces, esto empieza a conjuntar las cuestiones demográficas que hoy conocemos, pero empieza a darle cohesión, empieza a darle una forma. Los estados empiezan a avanzar y entonces ahí tenemos a distintos pensadores, sociólogos, economistas, de distintas ramas, discutiendo sobre la población. ¿Qué va a pasar con la población? Nunca antes había un crecimiento demográfico tan importante y hoy, bueno, y en ese momento se empieza a dar y empieza a darse esa preocupación. ¿Qué vamos a hacer con la población? Obviamente que Dussel, el gran doctor Enrique Dussel, nos muestra que ese desarrollo tecnológico estuvo también presente en el caso de China, pero ellos se preocuparon por las personas y entonces por eso no echaron a andar toda esa gran tecnificación, cosa distinta que ocurre en el contexto europeo, donde esa tecnificación avasalla a la población y entonces vamos a observar dentro de la historia grandes cantidades de población empobrecida, al grado que Marx dice estos están pauperizados y han sido depauperizados, es decir, son pobres y han sido todavía empobrecidos más. Y creo que lo único que les espera a estas personas es la muerte. Roberta Hamilton nos plantea en ese momento que en las uniones, los hogares, el esposo se iba a trabajar, pero no regresaba. Dice Roberta Hamilton, solamente tenían unos harapos y tenían huesos y piel. Que entonces los hombres decían, de continuar así, realmente me voy a morir. Y entonces había muchas separaciones, había una vida social y familiar muy complicada. Entonces así nace la demografía. Nace tratando de identificar, bueno, esta demografía moderna indiscutiblemente trata de identificar qué hacer con la población y con el crecimiento dinámico de esa población. Específicamente me estoy refiriendo a la fecundidad, a la mortalidad y a la migración, que son los tres vectores que hace crecer a la población como tal. En algún otro momento hemos platicado, la demografía va a nacer prácticamente de la ciencia política, pero anteriormente a este tiempo que les estoy comentando, la demografía se utilizaba para las guerras. ¿Cuántos soldados se requieren? ¿Cuánto alimento se requiere? ¿Cuántos litros de vinagre cada uno de los soldados requiere? ¿Cuántas sandalias? ¿Cuántas espadas? ¿Cuántos cargadores? ¿Cuántas mulas? ¿Cuántos caballos? ¿No? ¿Cuántas armaduras? ¿Cuánto tiempo? Es decir, las proyecciones
de las necesidades básicas para los soldados en guerra. Para eso se utilizaba la demografía. Y la demografía nace a partir de los censos en Israel, los censos en Roma, en Egipto, en Grecia. Contabilizar cuánto se tiene para poder hacer planes. Ese es el nacimiento de la demografía, como tal. Pero para este tiempo que les estoy hablando, sobre el siglo XVII y XVIII, la intención ya se focaliza sobre este crecimiento de las sociedades. No quiere decir que no se va a seguir utilizando para la guerra, por supuesto. Hitler utilizó la demografía para planificar la guerra. La Primera y la Segunda Guerra Mundial que nosotros tenemos, así fue, planificada. Y las pequeñas guerras que nosotros hoy conocemos, Vietnam, Irak, todas las guerras que nosotros estemos imaginando, todas han sido planificadas a partir de la demografía. ¿Cuánto tiempo se va a necesitar para invadir? ¿Cuánto tiempo necesitamos para pelear? ¿Cuántos alimentos? ¿Cuántas botas? ¿Cuántas frazadas? ¿Cuántas balas? ¿Cuántos soldados? ¿No? Es decir, todas las medidas que nosotros utilizamos el día de hoy, como por ejemplo densidad de población, ellos lo traducen para cuántos soldados para invasión, ¿no? Entonces, justo muchos de lo que nosotros utilizamos hoy para el conocimiento de las poblaciones ya se utilizaba para las guerras, para las cuestiones bélicas. Entonces, esto que les estoy platicando en el siglo XVIII tiene un cauce importante porque la demografía ahora no solamente va a servir para invadir espacios para declarar la guerra, sino para tratar de identificar, de elucidar, de entender cómo va a empezar a crecer esa población, pero además para identificar qué se requiere para esas poblaciones. Indiscutiblemente estoy en una parte muy incipiente. Muchos de los economistas, tanto de la escuela de los metalistas como de las otras corrientes, van a privilegiar las cuestiones económicas sobre la población, ¿no? Los fisiócratas y los mercantilistas, cuando les preguntan, ¿tienes población y tienes riqueza? ¿Qué privilegias? La riqueza, ¿no? Las personas, decíamos, es esa variable flexible. Ellos observan que la población es una variable rica que puede ser explotada, pero no identifican algún vehículo de beneficio para la población. En ese sentido lo vamos a tener prácticamente con Keynes. Es cierto, va a haber algunos autores que van a pensar que hay que invertir en la población, que se requiere invertir en esa población. No se puede tener una población sin escolaridad, empobrecida, dispuesta a trabajar por el menor salario. Hay algunos que dicen, eso no te va a llevar a nada de provecho. Pero el que va a culminar esa idea, ustedes saben, es John Keynes, con su teoría donde dice, debemos de crear un estado de bienestar donde la población tenga determinados beneficios. Pero eso lo estamos diciendo prácticamente hasta la crisis de 1929 en los Estados Unidos. Y después esto va a perdurar prácticamente hasta la década de 1970, un poquito antes, cuando vamos a tener al gran Milton Friedman diciendo, esa es la peor manera de manejar los recursos del Estado, y es prácticamente tirar esos recursos y tirarlos. Es como aquella persona que va en carretera manejando, baja la ventanilla y empieza a tirar dólares, ¿no? Billetes de $100, y observa cómo se los lleva el viento y le parece fascinante. Entonces, casi eso dice Milton Friedman. El Estado les ha dado escolaridad, les ha dado salud, les ha dado infinidad de cosas a la población. Eso es tirar el dinero. Milton Friedman, ustedes saben, el padre de esas escuelas totalmente enconadas con lo que tiene que ver con el estado de bienestar. Entonces, hace planteamientos totalmente diferentes a partir de la escuela monetarista a la cual pertenece. Entonces, justo en esa discusión tenemos lo que es la demografía. En el contexto europeo empieza a haber preocupaciones, ya les acabo de comentar, construir tasas de crecimiento. ¿Cómo crece la población? Construir tasas de intensidad. Lo que hoy manejamos en la pandemia. ¿Cuál es la tasa de crecimiento del COVID-19? ¿Cuál ha sido la tasa de crecimiento? ¿Cuál es la tasa de letalidad? ¿Cuál es la tasa de incidencia?
una serie de tasas por edad, por estructura, que empiezan a ser trabajadas a partir de las cuestiones demográficas. Entonces ahí tenemos ese crecimiento demográfico importante, especializado de lo que va a ser la demografía. Eh, Realmente continuamos así. El mundo es muy diferente, muy desigual, y yo creo que valdría la pena mencionar el caso de los franceses. Los franceses han sido un pueblo fantástico que se han adelantado a muchos de los comportamientos. Cuando se tuvo que bajar la fecundidad que les estaba yo comentando, los franceses ya la habían bajado anteriormente. Ese estado eminentemente religioso que prohibía el divorcio y que todos a lo largo del feudalismo, del siglo de las luces, estábamos de acuerdo. Los franceses llegaron y dijeron basta, el matrimonio no es sagrado, disolvámoslo, ¿no? Y así, si nosotros viéramos una serie de comportamientos demográficos, ellos pusieron prácticamente la cereza al pastel. Esto lo haremos de esta forma. No es por eso difícil entender por qué muchas de las sociedades, como el caso de la mexicana, hemos copiado muchas de las decisiones que tomaron en su oportunidad los franceses. Tenemos el caso de los códigos. Desde el tiempo de Benito Juárez fue prácticamente copiar íntegro el documento legal de los franceses. En el caso del estado de Hidalgo hicimos también algo similar, el caso del primer código en México, el código oaxaqueño, también exactamente una copia. Entonces, muchas de esas decisiones también fueron tomadas. El caso del divorcio que les estoy platicando, don Venustiano Carranza en 1917 con la Ley de Relaciones Familiares copia esa figura y se la trae para el caso mexicano, ¿no? Obviamente que genera un gran problema, porque ustedes recordarán México sobre 1917, un estado eminentemente religioso, guiado por la cuestión católica en ese momento. Entonces es muy difícil aceptar una figura que va en contra de la tradición religiosa de un país. Entonces eso genera grandes dificultades y por eso es prácticamente hasta 1942, 43, cuando en el estado de Hidalgo se hacen las modificaciones necesarias legales para aceptar el divorcio. Entonces, estos son solamente unos ejemplos de cómo la demografía ha impactado de manera muy importante, con una gran envergadura, dentro de las estructuras de población. Muchas decisiones que han sido tomadas han sido llevadas al seno de distintas sociedades. Yo les estoy platicando el caso mexicano, pero así ha ocurrido en muchos países, justo con la idea, tenemos población, pero tenemos que cambiar esa población, ¿no? A ver, antes de continuar, la población ha sido objeto de estudio. ¿Qué es lo que hace la demografía? Y entonces esto trasciende a las esferas de la toma de decisiones. ¿Qué población queremos? En el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, por ahí el señor Buscaglia nos diría que no debemos de citar el caso de los Estados Unidos porque es un país que prácticamente va a la declive, que deberíamos de fijarnos más en los europeos, en otro tipo de países, como el caso de Japón. Tiene mucha razón, pero para el caso de la demografía, creo que los planteamientos de la política demográfica son muy buenos para este caso, ¿no? Para ejemplificar con ellos. A los Estados Unidos les preocupa quién ingresa, quién quiere residir en los Estados Unidos. Y entonces hay una selección. Las personas deben de tener determinada escolaridad, deben de tener determinados perfiles. Entonces es una selección del tipo de población que se quiere. En el caso, por ejemplo, de los japoneses, 1880, no recuerdo en este momento la dinastía, pero hay un gobernante que dice quiero un programa, bueno, primero ve la situación que tiene Japón y dice esta población no tiene escolaridad, entonces no vamos a llegar mucho más allá de lo que nosotros podemos planear. Vean ustedes aquí el interés del crecimiento de la población. Y entonces este gobernante japonés solicita
que le hagan un programa para educación básica. Hay distintos programas que le presentan. Y a mí me queda, bueno, me sorprendo cuando leo esa parte que él dice, no quiero el mejor programa. Y entonces uno dice, pues entonces, ¿qué quiere este señor? No, quiero el programa que tenga mayor impacto en la población, donde yo pueda tener la certeza que hay la mayor cantidad de niños en las aulas. Antes de terminar el 1800, antes de iniciar 1900, el 96% de los niños japoneses estaban prácticamente en la escuela primaria. Esa es la explicación porque hay una diferencia abismal entre algunas sociedades con, por ejemplo, con el caso que les estoy describiendo, el caso japonés. Entonces, para eso ha servido la demografía. Centrémonos ahora en el caso mexicano. Fíjense ustedes, estamos hablando de 1950. Para ese año, prácticamente la primera transición demográfica ya se había acabado en el contexto europeo, pero nosotros todavía no utilizábamos a cabalidad o de manera importante la demografía. Seguimos sin hacerlo y nuestras autoridades, por desgracia, no siguen siguen sin utilizar la demografía, para tomar decisiones como estas que les acabo de platicar del caso japonés. Entonces, estaban así las cosas en 1950 y alguien empezó a hablar con el Ejecutivo Nacional y le empezó a decir la importancia que tenía la demografía. Entonces, le preguntaron cuánta población sería en el año 2000 en México. Se pensaba que en el año 2000 se iba a acabar el mundo. Y entonces nadie pudo responder. Y alguien más preguntó, ¿cuántos hijos tienen las mujeres en México? Algo que ya habían trabajado los europeos, que ya habían trabajado diversos países, obviamente occidentales, pero en el caso mexicano no se sabía. Y en el caso latinoamericano, muy pocos, pero muy pocos países tenían esa información. Si acaso un poco Uruguay, un poco Argentina, Cuba, pero muy pocos países tenían la información. Y entonces hay una serie de encuestas, que son las encuestas PECFAL, el programa de encuestas de fecundidad de América Latina, que va a haber dos versiones, una versión rural y una versión urbana. Y en ese sentido, entonces viene la preocupación de conocer la demografía, conocer cuál es la importancia de la demografía, justamente para tener ese dato básico que era cuánta población había. Ya en el contexto mundial, Warren Thompson había escrito el comportamiento de la población en una cuestión eminentemente demográfica, ya hablaba de eugenismo, de calidad de población, y prácticamente ese documento quedó ahí para la historia, ¿no? Y posteriormente va a venir Adolfo Landry, un francés, y va prácticamente a cerrar ese documento. Y por eso es que algunos consideran a Landry como el padre de la demografía moderna porque le dio forma a esta teoría. Entonces, México sobre 1950, al igual que muchos países de América Latina, estábamos ajenos a estas teorías, que Thompson ya hablaba del tipo de población que se requería, que cada estado podía construir y algunos ya lo venían haciendo, pero en el caso mexicano no sabíamos ni siquiera cuántos hijos tenían las mujeres. Y entonces sobre la década de 1960 empieza la preocupación a partir de estas dos encuestas que les acabo de platicar, de las PECFAL, la preocupación por saber cuánta es la fecundidad en México, es la variable de mayor interés porque va a permitir saber cuánta población seremos. Y entonces empiezan a surgir las primeras proyecciones y el Estado se da cuenta que necesita la demografía para tomar decisiones. Surgen ahí una gran playa de demógrafos importantes que se van a ir, ¿no?, a encapsular, que tienen un alojamiento
en algo que ustedes conocen, el Consejo Nacional de Población, que no es otra cosa más que una oficina que va a ayudar a la toma de decisiones a la Secretaría de Gobernación el día de hoy. Si bien es cierto, se produce una gran cantidad de información, sabemos que mucha de esa información rica que permitiría una toma de decisiones muy ágil, muy veloz, no es tomada en consideración, ¿no? A veces las decisiones políticas privilegian otro tipo de elementos, pero no los científicos ni los elementos que podrían ser más viables. Entonces, así es como empieza a crecer la demografía. Uno de los padres de la demografía en México va a ser don Raúl Benítez Centeno, este sociólogo preocupado por el contexto mexicano, especializado en cuestiones de demografía. Entonces va a ser uno de los grandes padres que vamos a tocar nosotros de la demografía en el contexto mexicano. Prácticamente el doctor Benítez hace algunos años ya ha fallecido, y otro de los padres va a ser Cabrera Acevedo, ¿no? Serían como las dos grandes escuelas de demografía en México. Bueno, diríamos la misma escuela, pero con exponentes o con grandes académicos diferenciados. Entonces, ahí tenemos estos dos representantes. La demografía sigue creciendo, sigue teniendo una envergadura importante en el contexto nacional, no la misma presencia o el mismo peso que va a tener en otros países como los europeos, como el caso de los Estados Unidos, pero entonces la demografía empieza a tener ya una cabida en el espacio de la toma de decisiones en México. Empieza a ser tomado en cuenta, por lo menos para que le den datos. Ahí aparece otra discusión. La demografía eminentemente era cuantitativa, ¿no? No había muy pocas teorías y la importancia era provéeme de información para que yo pueda tomar decisiones. En el contexto internacional viene algunos planteamientos, como el del gran demógrafo Livi-Bachmann, donde considera que la demografía debe de ser un poco más teórica. Entender los datos requiere de teoría, decía Livi-Bachmann. Y en ese sentido, en el contexto mexicano, se toma esa propuesta y se le cambia a estudios de población. Por eso este libro se intitula 30 años de estudios de población, del Centro de Estudios de Población de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, ¿no? Estamos hablando de los años 80. Y justo en ese momento, entonces, algunas instituciones que ya tenían estudios de población, estudios de demografía, empiezan a cambiar por el nuevo concepto moderno, estudios de población, como es el caso de la Autónoma del Estado de Hidalgo. Vienen las evaluaciones CONACYT, y a inicios de los 90, dura muy poco este auge, dicen ellos, la única manera de que la demografía, ahora estudios de población, pueda mantenerse, es que le quites esa parte teórica, se la des a los alumnos de manera extracurricular, pero tienes que darles mucho más materias que sean cuantitativas. Y entonces es por eso que la demografía o los estudios de población, diríamos nosotros, es prácticamente lo mismo, con esta diferencia de materias que hemos revisado, pero el día de hoy, si nosotros decimos hice una maestría en demografía o hice una maestría en estudios de población, estamos hablando prácticamente de lo mismo, porque sabemos cuál ha sido los avatares que ha sufrido esta designación de esta ciencia, y que prácticamente el día de hoy todos entendemos que la demografía o los estudios de población tienen que ser la creación de datos estadísticos a partir de planteamientos matemáticos y demográficos, tal vez con un poco de teoría, pero que la teoría no se necesita tanto, ¿no? Esa es la visión ahora de los estudios de población. En el caso mexicano, en el caso de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, creo que vale la pena retomar esto. Sobre el año de 1980, hay un par de académicos muy connotados en la Autónoma del Estado de Hidalgo que se van a acercar
en ese momento con el licenciado Gerardo Sosa Castellán y le van a hacer la propuesta de la importancia de la demografía dentro de las universidades. Estoy hablando del doctor Pablo Vargas González y la doctora Irma Eugenia Gutiérrez Mejía. Ambos se dan cuenta de la importancia de la demografía que les acabo de platicar. Y entonces proponen un posgrado en estudios de población. La universidad que les estoy hablando de los años de 1980, incipientes 1980, no tiene un solo posgrado en ese momento. Y entonces el licenciado Gerardo Sosa Castellán acepta ese gran planteamiento que hace Vargas González y Gutiérrez Mejía, y entonces se crea el primer centro de investigación que se llama Centro de Estudios de Población de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Indiscutiblemente es uno de los grandes aciertos. En ese momento solamente se encontraba el Colegio de México con uno de los programas de población. Posteriormente la UNAM va a tener un programa, pero dentro de los lugares de provincia, la Autónoma del Estado de Hidalgo prácticamente es pionera en ese sentido. Y yo creo que sí vale la pena en esta charla platicarles la gran pléyade de demógrafos que han pasado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Vargas González y Irma Eugenia Gutiérrez Mejía crean un programa de estudios de población que probablemente, y aquí lo voy a decir con mucho respeto, que en ese momento, contemporáneamente, es muy probable que ni siquiera el Colegio de México, que vean ustedes lo que estoy diciendo, conjuntaba tantos pensadores tan importantes que el día de hoy conocemos. En este Centro de Estudios de Población de la Autónoma del Estado de Hidalgo, daba clases, semestre con semestre, don Raúl Benítez Centeno, el padre de la demografía, uno de los padres de la demografía en México. El maestro Alfonso Sandoval Arriaga, uno de los grandes pensadores de políticas de población en el contexto mundial. Muchos años ha estado en la Organización de las Naciones Unidas, venía a dar clases a esta institución. Recuerdan ustedes al doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez, hace algunos años fallecido. Bien, nuestro subsecretario de Educación. Bien, daba clases en esta maestría también. Nuestro actual secretario de las cuestiones económicas en el contexto mexicano, se me olvidó, perdón, el nombre correcto, Arturo Herrera Gutiérrez, ¿no? También dio clases aquí. Paulina Grovet Vallarta, una de las grandes pensadoras desde la arista demográfica de las cuestiones políticas, también dio clases aquí. Ricardo Yoselevsky. Ricardo Yoselevsky es un chileno, mucho tiempo radicado en Escocia. Se considera que es de una corriente filosófica un tanto cuanto opuesta a la piagetana, pero es uno de los grandes pensadores. Hoy se encuentra en la Universidad Nacional, en la Universidad Autónoma Metropolitana, en Xochimilco, probablemente incluso ya hasta se haya jubilado, pero es uno de los grandes pensadores en el contexto internacional. También dio clases aquí. Leopoldo Núñez, este gran demógrafo que se encargó mucho tiempo de los censos en el contexto mexicano. Carlos Echarri, que probablemente ustedes recuerden por ahí, que fue presidente también de SOME, de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. Rodolfo Stavenhagen llegó también a dar sesiones, aunque a lo mejor no de manera continua, pero también fue profesor. Fernando Cortés, que se encarga de evaluar los programas de Coneval,
también dio clases aquí, Orlandina de Oliveira, Brígida García, el gran Claudio Stern, corregía los protocolos de investigación de los alumnos de esta maestría. Y así podría yo decir una gran cantidad de académicos que desfilaron por esta universidad. No quiero dejar de mencionar a uno de ellos que fue director de este Centro de Estudios de Población, el doctor Sergio Campos Ortega Cruz. Es uno de los grandes y más connotados demógrafos que ha tenido México. Él prácticamente salta a la palestra internacional, por ahí nos hacían favor de comentar algunas personas allegadas de él, que va a tomar algunos cursos de demografía a China, a Japón, ¿no? Una mente realmente muy brillante, diríamos el doctor Sergio Campos Ortega. Y entonces, después de escuchar la presentación de los demógrafos que eran sus profesores, levanta la mano y dice: señores, creo que aquí tienen ustedes un error. Y entonces les empieza a explicar. Al final de ese curso que va a tomar don Sergio Campos Ortega, el profesor se sienta y escucha al alumno. Y entonces, a partir de ahí, Sergio Campos Ortega es un gran demógrafo. Yo les podría decir que cuando estaba en el doctorado, probablemente muchos de nuestros jóvenes ni siquiera habían nacido, estoy hablándoles del año de 1999, una de mis compañeras, la doctora Vera Solova, que había sido traductora en su momento de nuestro expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, platicando por algunas cuestiones de demografía, y yo le decía que yo conocía al doctor Sergio Campos Ortega, me decía: es que es imposible, ¿no? Imposible que ese doctor tan connotado en el contexto mundial tú lo conozcas. Ella había tenido contacto y decía que los seminarios con Sergio Campos Ortega eran altamente costosos en el contexto internacional, y Sergio Campos Ortega no solamente era un profesor que daba clases semestre con semestre en esta maestría, sino que también fue director del Centro de Estudios de Población de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Les mostraré a ustedes de manera ya muy sucinta el documento electrónico, voy a proyectarlo. Obviamente dedicaré muy poco para ello en esta proyección. Ustedes lo tienen ahí. Esta es la portada, ya la habíamos revisado. En este caso, somos 5 personas las que coordinamos este texto, que pertenecemos justamente al cuerpo académico consolidado que se intitula Estudios Demográficos. Veremos un poco solamente las propuestas que hay. Tomás Serrano y María Félix Quesada, 2 doctores dedicados a la migración, realmente también muy connotados. Tomás Serrano tendrá 20 libros sin mayor problema sobre migración. Nos hablan de la migración internacional en Hidalgo, cuál ha sido su dinámica a través del tiempo de 1980 a 2010. En ese sentido, el Centro de Estudios de Población de la Autónoma del Estado de Hidalgo sigue siendo de los más robustos en cuestiones migratorias. Eduviges del Pilar, Marta Antonieta Díaz Rodríguez y Germán Vázquez Sandrín. Germán Vázquez Sandrín el día de hoy es SNI 2, es un gran doctor, muy connotado en cuestiones demográficas, reconocido en distintas latitudes. Nos obsequia este gran texto, Uso de encuestas demográficas retrospectivas para el estudio de la movilidad social en Hidalgo, y hace una propuesta nueva de ese enfoque metodológico. Hay otro documento de Angélica Reina Bernal, otra demógrafa también muy connotada, sobre cuestiones de migración, discutiendo sobre la migración interna y la redistribución territorial de la población en el estado de Hidalgo.
Alejandra Lascano Salinas, platicándonos un poco de los tipos de violencia hacia las mujeres y en pareja alguna vez unidas, en la parte del centro del país, y un servidor con un par de documentos, compartido uno de ellos. El primero tiene que ver con las características del divorcio en el Distrito Judicial de Pachuca, específicamente cómo se comporta este fenómeno, y algo con María Guadalupe Tlaseca López, derechohabiencia en el estado de Hidalgo. Todos los trabajos son eminentemente cuantitativos, ¿no? Justo en esta celebración de los 30 años del Centro de Estudios de Población de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es un texto que les invito a leer, que les invito a analizar. Estoy seguro que alguno de los temas les va a encantar. Probablemente pueda parecer un área a veces un poco compleja, porque se necesita solamente estar haciendo cálculos para demostrar lo que se pretende, y en ese sentido se requiere un poco de estadística, no crean que mucho, un poco de matemáticas y algún poco también del análisis sociodemográfico para poder hacer las interpretaciones. Pero indiscutiblemente los temas son fascinantes, son muy interesantes. Les invito a que lean este texto. Pero lo que me ha dado más gusto es poderles platicar no solamente el libro, que efectivamente solamente fue platicado, pero sí charlar con ustedes, aunque sea de manera somera, la importancia de la demografía en años recientes, ese cambio en la sociedad mexicana, pero algo más importante, cómo la demografía ha estado incardinada en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo desde 1982, ¿no? Y cómo el Centro de Estudios de Población de la Autónoma del Estado de Hidalgo es uno de los centros pioneros de demografía o de estudios de población, como lo queramos definir, con una gran pléyade de demógrafos que han estado y que hoy continúan estando, ¿no? Ya les he platicado. A mí me hicieron realmente el favor de invitarme a colaborar con el texto, y mis compañeros, por las actividades que realizan, múltiples actividades, me han encargado que yo haga esta presentación. Pero ustedes pueden ir al Centro de Estudios de Población y les invitaría, platiquen con Germán Vázquez Sandrín. Tiene textos fantásticos, ha hecho propuestas fantásticas, cómo se comporta, por ejemplo, la fecundidad en el contexto del estado de Hidalgo, con nuevos planteamientos teóricos. Tomás Serrano, María Félix Quesada, Elizabeth Reina Bernal, grandes demógrafos que están con nosotros, que sin duda pueden ustedes sentarse a charlar, a dialogar con ellos, y van a obtener cosas fantásticas. Hay otros demógrafos más jóvenes, pero no por ello de menor envergadura. Está la doctora Elsa Ortiz Ávila, una gran demógrafa también, mexicana, proveniente de la Universidad de Barcelona. Y también se encuentra la doctora Valeria Montoya García, que es la actual coordinadora de la maestría en estudios de población, que también es una connotada demógrafa. Entonces yo les invito, vayan al centro, interésense por la demografía, dado que es prácticamente una materia elemental, no solamente para conocer la población, sino para esa toma de decisiones que les platicaba justo al inicio de esta presentación. Me ha dado un enorme placer estar con ustedes, aunque sea de manera virtual. Me despido. Les invito a que continúen en otro momento en esta serie de presentaciones editorialmente. Les mando un abrazo, su servidor, Asael Ortiz Lascano. Buenas tardes.